un poco con el hilo, hoy vamos a ver desde el versículo 6 otros 4 puntos. También para seguir con la misma idea, ¿no? Con la letra C, para que podamos, tal vez que nos quede un poquito más, ¿no? En la memoria. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice el pasaje, el título que pusimos a esta parte era hacia los demás, porque está apuntado un poco hacia los demás, ¿no? Hacia los demás, los hermanos. Dice así, vamos a leer versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, y no si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso el título es Deberes hacia los demás, ¿no? Y lo primero que vemos acá, siguiendo con el hilo que decíamos, ¿no? de estos puntos con la letra C, vemos, Pablo nos habla de la corrección con amor. En el versículo 1 dice, bueno, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos habla de poder corregir con amor, que es es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y acá dice, si alguno es sorprendido. Esto quiere decir que esta palabra significa de un caso de desobediencia deliberada. Es sorprendido, es visto, es, no sé si la palabra atrapado, no sé si aplica, ¿no? Pero es sorprendido en un pecado que literalmente es de forma deliberada. Tal vez un pecado grave. Pero acá Pablo dice, bueno, si alguien es sorprendido así, entonces lo destruimos. ¿Dice eso Pablo? No, habla de un principio muy importante en la palabra de Dios, que es la restauración. Si alguno es sorprendido en alguna falta, restauradle, dice. Y es importante tener esta palabra, que la podamos subrayar y entender bien qué significa, ¿no? La palabra restaurar significa o viene del concepto que tenía muy claro los hermanos de aquella época, los discípulos, los apóstoles, que tenía que ver con remendar o arreglar las redes de pescar. Eso significaba o tenía que ver con la restauración. Tenía que ver también con restaurar alguna parte, alguna herida, un hueso roto, pero habla de restaurar, empezar a arreglar aquellas cosas que estaban mal, que estaban rotas. Y tal vez muchas veces en nuestra vida pasamos por casos como estos, ¿no? O situaciones como estas, donde caemos, el pecado, esta lucha, estos conflictos que tenemos con la carne, nos hacen caer, y ahí es donde necesitamos unos de otros, porque estamos hablando de la comunión, de la restauración. A veces uno piensa que, bueno, o tiene este concepto de restaurar, no lo aplica o lo tenemos presente cuando el gobierno de la iglesia, los ancianos, disciplinan a un hermano o una hermana, y se habla de la restauración. Bueno, es un concepto que sirve justamente, o uno también de la idea de la restauración, es poder volver a poner eso al lugar o al punto donde estaba originalmente. Restaurar. No es una
mala palabra. Es algo que la palabra de Dios está y Pablo enseña que debe ser, pero debe ser con amor. Tratar de restaurar al hermano que erró. Y acá tenemos que hacer un poco de memoria en lo que veíamos en otros jueves, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos el legalismo, o los judíos legalistas, y teníamos la fe, el vivir por fe? Bueno, los judíos, los legalistas tenían este concepto: cuando alguien pecaba, directamente lo destruían. Vemos un caso, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 9 y 4. Ahí tenemos la parábola del fariseo y del publicano, donde el fariseo, simbolizando el legalismo de los judíos, no dice, bueno, te doy gracias porque yo no soy como aquel publicano. En un concepto de, en lugar de restaurar tal vez a alguien que se equivocó, pensar que somos mejores que esa persona o que ese hermano o que esa hermana. Por eso acá es importante el primer punto, ¿no? Entender esto de la corrección con amor. También cuando pensamos en esto, vemos un ejemplo práctico en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila cuando están ahí y está hablando o enseñando la palabra? Se me fue el nombre, Apolos. Y le estaba errando en algunos conceptos. Entonces dice que Aquila y Priscila le tomaron aparte y les pusieron más claramente el camino de Dios. No fueron directamente a acusarlo delante de todos o con palabras hirientes, sino que corrigieron, arreglaron, enderezaron eso que estaba mal, pero con amor. Restauración o corrección con amor. Este es uno de los puntos que vemos acá, el primer punto que podemos ver en esta noche, ¿no? Dice 1 Pedro 4:8 que el amor cubrirá multitud de pecados. Y una cosita más que tengo anotada sobre este punto, y hablando esto del legalismo, ¿no? El legalista se alegra cuando el hermano cae. Es algo que busqué estudiando el tema, ¿no? Y a menudo, o muchas veces, se le da amplia publicidad al tema. Mirá, mirá lo que hizo. Mirá, hizo esto, esto y esto. No está el espíritu de la restauración, no está esto de poder corregir con amor, sino de tomar ese caso y encima repartirlo, por decirlo así, ¿no? El espíritu que tenemos que tener es el espíritu de la corrección con amor. Primer punto entonces, o siguiendo, el número 5, la corrección con amor. Pero sigue ahí la palabra de Dios y en el versículo 2 Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y este punto lo podemos decir o podemos hacer referencia a una carga compartida. Sobrellevad los unos la carga de los otros. Esta frase, los unos a los otros, es una de las frases más utilizadas en el Nuevo Testamento. Tenemos, y incluso el año pasado con los jóvenes en el discipulado, creo que ¿no? Hablaba de esto, y todas las variantes que tiene en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos orad unos por otros en Santiago 5, edificaos unos a otros, 1 Tesalonicenses, hospedaos unos a otros, sobrellevad las cargas, perdonarnos unos a otros, etcétera, etcétera. Pensar en unos a otros, las cargas. Ahora, hay algo interesante acá, parecería que hay una contradicción entre el versículo 2, que dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros, y miren lo que dice el versículo 5, vamos un poquito más adelante, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y si uno dice, bueno, pero ¿cómo, Pablo? ¿Llevo la carga de mi hermano o llevo mi carga? Bueno, en realidad no es una contradicción, porque la palabra de Dios, la palabra original carga, es la misma que se usa, pero tiene dos sentidos distintos. La primera, cuando dice sobrellevad las cargas unos de otros, significa una carga pesada. Y cuando habla de que cada uno lleve su propia carga, se refiere a una mochila de un soldado. Entonces son dos cargas distintas.
Sí o sí, cada uno de nosotros tenemos una mochila propia y la tengo que llevar yo. No me la puede llevar otro. Pero hay situaciones que pasamos en la vida que podemos apoyarnos unos a otros y apoyar al hermano o a la hermana y como iglesia apoyarnos, ayudarnos, llevar las cargas unos a otros. Es lo que dice Pablo. Cada soldado tiene que cargar su propia mochila. Por ejemplo, acá anoté un ejemplo, ¿no? Si se me rompe el auto, por ahí el vecino puede ayudarme a llevar mis hijos a la escuela. No es el caso de mi vecino. Pero bueno, supongamos, alguien me puede ayudar. Pero lo que no puede hacer es criar a mis hijos. Esa es una responsabilidad mía. Por eso hay cosas que las tenemos que asumir nosotros en nuestra familia, como padres, como esposos, individualmente. Y hay cosas que tal vez nos cuesta, no podemos, y necesitamos pedir el consejo a hermanos responsables, espirituales, cercanos, para que nos ayuden a llevar nuestras cargas. El segundo punto es carga compartida. Y esto tiene que ver con la comunión que tenemos unos a otros, ¿no? Cuando venimos a la reunión de oración, venimos y Santi leía lo que se pasó al grupo, distintas situaciones de hermanos y hermanas que, bueno, dicen, voy a compartir esto que me pasó, esta carga, para que todos podamos orar, para que todos podamos estar al tanto. Hay situaciones buenas, situaciones de alegría, de felicidad, pero hay situaciones difíciles, tristes. Entonces todos estamos al tanto, todos nos podemos dar una palabra de ánimo, un versículo de aliento, y eso es sobrellevar las cargas unos de otros. Carga compartida. Llevar las cargas del otro refleja el amor de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. La iglesia es una familia, una de las representaciones que vemos en las cartas es representada por una familia que se apoya mutuamente. Es cierto que en nuestras familias de sangre muchas veces hay conflictos, ¿no? Por lo general hay conflictos. Pero cuando hay un problema, una situación extrema, crítica, la familia siempre está. No podemos caminar solos y aislarnos en la vida cristiana. Es un buen principio para tener en este comienzo de año, ¿no? A lo largo de este 2025 va a haber problemas, va a haber situaciones y va a haber cargas que no vamos a poder soportar y necesitamos que otro nos ayude a llevar. Y hay situaciones y cosas que tenemos que asumir, tal vez por nuestros propios errores, mochilas que tenemos que llevar nosotros mismos. El primer punto era la corrección con amor. El segundo punto, Pablo nos habla de cargas compartidas, llevar las cargas unos a otros. En el tercer punto, y ahí vamos al versículo 3 del capítulo 6, ya nos habla de cuestiones más personales, del cuidado personal, de mirarnos internamente cada uno. Dice Pablo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto nos habla de examinarnos internamente, de reconocer cómo estamos, cómo está nuestra situación con Dios, nuestra relación con Dios. Muchas veces tenemos pecados ocultos que cargamos y llevamos en nuestra vida desde años, tal vez desde que nos convertimos y empezamos a cambiar, pero hay cosas que todavía están ahí. Y Pablo dice, es un buen momento para que te examines a vos mismo, internamente, yo mismo. Siempre que empieza un año, siempre que empieza una etapa, es bueno hacer una autoevaluación, ¿no? Mirando para atrás y mirando internamente. Acá Pablo nos habla de esto, de poder reflexionar y mirar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra vida de lectura de la palabra de Dios personal, nuestra vida devocional. Porque es cierto, venimos los jueves a estudiar la Biblia, pero eso es en comunión, en conjunto, todos. Pero personalmente, examínate a ti mismo, cómo está tu tiempo con Dios. Esto nos habla de la comunión con Dios.
examinarnos, poder entonces mirarnos internamente, el cuidado personal. Pero miren, me gustaría desarrollar un poco más el último punto, porque Pablo le dedica los últimos versículos de este pasaje. Hay dos cosas acá y en realidad les voy a confesar algo. Este último punto lo había anotado primero como la cosecha espiritual. Dice Pablo en el versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y quería apuntarlo un poco más a las cosas que nosotros hacemos y cuál es el resultado de esas cosas, lo que cosechamos. Pero después dije, y pensando y orando, lo llevé más por el lado que también Pablo dice y habla del cansancio espiritual. Miren lo que dice. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y más adelante dice, a su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos. Si no desmayamos. Tenemos un largo año por delante y en estas épocas, como decía Santi, vienen los campamentos y empezamos y renovamos nuestras fuerzas. Pero ¿cuántas veces empezamos así y desmayamos en el camino? Por eso quería poner foco en esto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas o los motivos que hacen que espiritualmente nos desmayemos, nos caigamos? Y quiero que veamos algunos puntitos, algunas cosas sobre esto. Primero, para desarrollar un poco más este tema, hay un versículo en Isaías 40, versículo 29 y 31 conocido. Se los voy a leer, si la quieren las chicas los pueden buscar. Isaías 40, 29 nos habla un poco este pasaje del cansancio, de la fatiga. Dice, Él da esfuerzo al cansado, el Señor, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este punto quiero hablar del cansancio espiritual. Levante la mano quien está cansado. Pero recién arrancamos el año. Bueno, arrancamos, ¿no? Es un corte en el calendario. Es todo de corrido. Este versículo, este pasaje de Isaías, algunas veces escuché que son las matemáticas de Dios, ¿no? Porque, ¿cuánto es? 1 por 1, ¿cuánto es? 1. 1 por 0, 0. 10 por 0, 1000 por 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Pero sin embargo acá dice que cuando tenemos 0 fuerza, Dios la multiplica. Si tu fuerza es nada, estás ahí en el piso espiritualmente hablando, Dios quiere multiplicar tu fuerza. Levantarán las alas como las del águila. Algunas cosas, 5 cositas que nos hacen desmayar en nuestra vida espiritual. Primero, perdemos la visión de Dios. El águila es un ave que tiene 5 veces más capacidad de visión que el ser humano. 5 veces más. Un día despejado, un día súper despejado, una persona dice que puede ver 10 kilómetros, creo, ¿no? Bueno, el águila puede ver, calculan los que saben, 5 veces más. Tiene una gran visión, por eso la pone ahí en el ejemplo Isaías. Y el problema es que perdemos nuestras fuerzas cuando quitamos la mirada de Dios. Y tenemos muchos casos de esto en la Biblia, ¿no? Tal vez el más conocido sea a Pedro caminando sobre las aguas cuando el Señor Jesús está en la barca y Pedro estaba caminando sobre el agua, algo físicamente imposible, un milagro extraordinario. Pero el problema vino cuando quitó la mirada de Dios. Y ahí comenzó a hundirse. Tal vez el problema de tu fatiga o porque desmayamos es porque quitaste en algún momento la mirada de Dios. El año pasado, ahora, no sé. Alguna situación que te llevó a quitar la mirada de Dios. Es algo para pensar internamente. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en ¿dónde está el autor y consumador de la fe? Primer punto para evaluar, ¿dónde está puesta nuestra mirada?
Si quitamos el enfoque de Dios, hay dos cosas que nos van a venir: desánimo y desesperanza. El objetivo o tu mirada o tu foco en este 2025, tenés que evaluar dónde lo vas a poner. Si lo quitas de Dios, es muy probable que en algún momento nos vamos a empezar a hundir. Lo primero, entonces, desmayamos porque perdemos la visión de Dios. Segundo, desmayamos porque estamos espiritualmente agotados. Sí, ¿saben por qué? Algo hablamos el otro día cuando nos juntamos con algunos de los hermanos. A veces, estar acá en la iglesia, estar en todas las reuniones, estar en todas las actividades, no quiere decir que estemos bien espiritualmente. Hay una palabra ahí que se escucha muchas veces en nuestro ambiente cristiano, ¿no? Que es la hiperactividad, ¿no? Y decimos, che, pero este año hice un montón de cosas en la iglesia, estoy cansado, estoy agotado. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La sobrecarga de actividades muchas veces ocurre porque ponemos tanto el énfasis en la obra del Señor y decimos siempre, nos olvidamos de el Señor de la obra. No quiere decir que estemos bien espiritualmente porque estemos activos en la iglesia. Es así, es una realidad. Tenemos 1000 casos. Esta es una buena oportunidad también este año que comienza para trabajar en la iglesia. Siempre se abren nuevas oportunidades, hermanos que se bautizaron, hermanos que se están sumando, y va a haber seguramente oportunidades para trabajar en la escuela bíblica, con adolescentes, con jóvenes, o en los ministerios que haya. Pero lo primero que tenemos que entender es que si vamos a trabajar en la obra, tenemos que tener constancia. Porque si arrancamos y nos desmayamos o nos agotamos a poco de arrancar, no sirve. Es como el Señor Jesús cuando habla en los evangelios y dice, bueno, da el ejemplo, ¿no? El que va a construir su casa, primero evalúa cuántos materiales necesita, cuántos recursos tiene. No va a hacer cosa que empezando la obra se quede por la mitad. Y tal vez venimos con un cansancio arrastrando de mucho trabajo en la obra, pero nos agotó espiritualmente hablando. Tenemos que aprender a regular estas cosas. A veces tenemos que aprender a decir que no. Dice Eclesiastés, todo lo que te viene a la mano, hazlo, sí, según tus fuerzas. Aprender a descansar en la presencia de Dios. Bien, el primer punto era, nos desmayamos muchas veces porque le sacamos el foco y la visión del Señor, porque estamos agotados por el exceso de actividades tal vez. El tercero, tal vez el más común, el pecado y la culpa nos quitan la comunión con Dios y nos hacen desmayar. El Salmo 32, versículo 3 y 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mi vigor se volvió en sequedades de verano. El pecado nos quita la fuerza, nos consume. Y volvemos a lo mismo. Nos miramos internamente qué cosas están y me quitan la comunión con Dios y solamente yo sé. Eso te quita la fuerza y te va a quitar la fuerza. Y siempre vivimos por el piso. Siempre pasan los meses, pasan los años, pasa la vida cristiana y nunca despegamos. Nunca hay un crecimiento sostenido. Nunca tomamos una decisión. Nunca me bautizo. Y si me bautizo nunca hago un ministerio. Nunca tomo un compromiso. Siempre estoy ahí, ¿no? Me recuerda a un libro que creo que tenía Mónica que decía viviendo sobre la mediocridad o en el límite de la mediocridad. Siempre mediocres. Como esa iglesia en Apocalipsis que dice, bueno, no sos fría ni caliente, sos tibio, entonces te vomitaré de mi boca. Eso lo causa el pecado. Si esa es nuestra situación, hay cosas que solamente nosotros sabemos y que hay solo una solución para esto. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Y vuelvo un poquito a lo que decíamos antes. Podemos hacer la obra de Dios y trabajar con el pecado. ¿Quieren un ejemplo? Uno de los apóstoles, Judas. Judas estuvo en todos los milagros del Señor Jesús. Judas vio todo, escuchó todos los sermones, se sabía todas las parábolas, y administraba los ingresos, organizaba, estaba ahí, pero nunca creyó. Siempre tuvo decidido entregar al Señor Jesús. Bueno, ojalá que no nos pase a nosotros, ¿no? Estamos en todas, pero lejos espiritualmente. Vamos terminando. En este último punto del cansancio espiritual decíamos que perdemos la visión, que estamos agotados. Tal vez hay cosas que tenemos que empezar a regular para este año y decir, bueno, esto la verdad que no lo voy a hacer, lo voy a poner más ficha a esto y esto no. ¿Qué cosas o qué pecado tal vez hay en nuestra vida que tenemos que quitar? Y una de las cosas que tienen que ver con el conflicto que hablamos al principio, ¿no? Los ataques del enemigo siempre van a estar. Y ya no dependen de nosotros. Cuando crucemos esa puerta, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, dice Efesios. Y Satanás va a buscar a lo largo de este año, te digo, cada día de los 365 días, va a buscar desanimarnos para que desmayemos. Con dudas, con problemas, con conflictos. Quiere hacer que bajemos los brazos y que no lleguemos al objetivo o a lo que Dios tiene preparado por nosotros. De esto no nos podemos escapar. Hay dos consejos que la palabra de Dios da contra los ataques del enemigo. Uno, no lo vamos a ver ahora por el tiempo, pero repasemos la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6, versículo 10 a 18. Todos los elementos o armas que el Señor nos da para poder resistir los ataques del diablo. Y segundo consejo es justamente ese, ¿no? Resistir los ataques del diablo. Muy bien, vamos terminando. Último subpunto del cansancio espiritual. Otra de las cosas, y tal vez haya muchos más, pero una de las cosas que hace que nos desmayemos o nos cansemos en el camino, tiene que ver con la falta de comunión entre nosotros. Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo me hubiera quedado en mi casa con el aire acondicionado hoy, la verdad, ¿no? Pero nos hace bien venir, porque es lo que hablamos de compartir las cargas unos de otros, ¿no? Cuando nos aislamos de la iglesia, de los hermanos, sí o sí, a lo largo nos vamos a debilitar. Faltás una reunión, faltás dos, faltás tres, y cada vez te va a costar más. Y Dios nos llamó, en esencia, a vivir en comunidad. Entonces necesitamos el apoyo de la familia de la fe. Necesitamos estar en comunión. Repasamos entonces y terminamos. Vamos a repasar. ¿Podemos poner todos los puntitos? Bueno, los tengo anotados acá. Lo que vimos en estos pasajes de Gálatas. En este pasaje, en estos versículos que vimos entre el jueves pasado y hoy, Pablo nos hablaba de caminar en el Espíritu, esa lucha que tenemos siempre con la carne. ¿Qué cosas tenemos que crucificar? Cada uno tiene distintas cosas que crucificar. Pero también tenemos dones y tenemos la capacidad de dar frutos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos que aprender, vimos hoy, a corregir con amor, a cargar o ayudar a cargar los conflictos de otro hermano, pero también los nuestros, a poder mirarnos internamente y no juzgar como los legalistas, ¿no? Dice la palabra de Dios, y reflexionar por sobre todas las cosas en cómo estamos espiritualmente, porque si estamos cansados ahora, no me quiero imaginar cómo vamos a estar a mitad de año, ¿no? Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Físicamente, cada vez dice la palabra de Dios que el hombre exterior se desgasta, ¿no? El paso de los años, el tiempo, no tenemos la misma fuerza que cuando teníamos adolescentes jóvenes, pero espiritualmente dice,
la palabra de Dios, nos renovamos. Vamos a hacer una oración y después sigue Santi. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que en este año podamos renovar nuestras fuerzas, como decía Isaías. Necesitamos, Señor, que tú nos des fuerzas para caminar, para continuar. Y por qué no, como dice tu palabra, para poder levantar vuelo como las águilas, para poder mirar un poco más allá y saber que tú siempre estás y vas a estar con nosotros a lo largo de este año. Te damos gracias por tu palabra. Dejamos todo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.